En un pequeño pueblo, un joven constantemente se quejaba de su vida. Decía que todo era demasiado difícil, que nunca podía avanzar y que las circunstancias siempre estaban en su contra. Un día, decidió acudir al sabio maestro del pueblo para pedirle consejo. El maestro lo escuchó pacientemente y luego le entregó una piedra común y corriente. «Quiero que lleves esta piedra al mercado», dijo el maestro, «y si alguien te pregunta cuánto cuesta, no respondas. Solo levanta 2 dedos». El joven, confundido, pero respetuoso, fue al mercado con la piedra. El primer comprador que se le acercó la miró y dijo: «¡Qué bonita piedra! La quiero para mi jardín. Te daré 2 monedas por ella». El joven, grabando las instrucciones del maestro, no dijo nada y levantó 2 dedos. El comprador interpretó el gesto como un rechazo y se marchó. Luego, un joyero pasó por ahí, observó la piedra con atención y exclamó: «Esta piedra parece especial. Podría valer mucho en el mercado de piedras preciosas. Te ofrezco 200 monedas». El joven, sorprendido, levantó nuevamente 2 dedos. El joyero, algo confundido, se fue diciendo que volvería más tarde. Finalmente, un coleccionista de arte se acercó y examinó la piedra. Con los ojos abiertos de asombro, dijo: «Esto no es una simple piedra. Es un raro ejemplar de mineral valiosísimo. Te doy 20.000 monedas por ella». El joven, atónito, levantó los 2 dedos una vez más, y el coleccionista le dio su tarjeta antes de retirarse. El joven volvió corriendo con el maestro, todavía perplejo, y le contó todo lo sucedido. «No lo entiendo, maestro. Esta piedra era solo una roca para el primer hombre, algo valioso para el segundo y una fortuna para el tercero. ¿Qué significa esto?». El maestro respondió: «La vida es como esa piedra. Su valor no depende de lo que piensen los demás, sino de dónde decide mostrarla y de las manos en las que la colocas. Si no conoces tu propio valor, siempre dependerá de lo que otros te ofrecerán. Pero si encuentras el lugar adecuado y confías en ti mismo, descubrirás que eres capaz de alcanzar cosas extraordinarias. Jamás dejes que las opiniones de los demás definen lo que realmente vales. La vida es como esa piedra. Su valor no depende de lo que otros piensen, sino de cómo tú mismo la presenta y de las manos en las que decide depositarla. Si confías en tu propio valor y trabajas para encontrar el lugar adecuado, descubrirás que eres capaz de cosas extraordinarias. Nunca dejes que las opiniones de los demás definan lo que puedes lograr».